Un saludo para todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre los atributos de Dios y lo importante que todo esto es para nuestras vidas, porque como les decía al inicio de este estudio, no se trata simplemente de conocer los atributos del Señor, sino de qué forma estos atributos son para nosotros benéficos, son importantes, es aquel conocimiento que nos va a permitir consolidarnos más y más en la fe, porque cuando conocemos más a nuestro Señor, pues de una u otra manera vamos a ser cristianos diferentes, vamos a ser cristianos consolidados en muchas cosas y en muchos aspectos, y de ahí lo importante es seguir haciendo este estudio. Les voy a compartir pantalla y vamos a seguir hablando sobre un atributo importante del Señor. Habíamos hablado respecto a la bondad de Dios y hablábamos de cómo Dios es bueno, cómo es parte de su esencia, de que de que partiendo, perdón, de esa bondad, entendemos que Dios existe y que todo lo que Él hace, por ende, es bueno, que Él no hace cosas buenas porque son buenas o simplemente porque sí, sino que todo lo que Él hace es bueno porque Él es bueno. Vimos también cómo Dios ha manifestado su bondad en cada una de nuestras vidas desde su creación y cómo nuestro concepto de bondad muchas veces parte de unas definiciones humanas, pero que a la luz de la palabra son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque debemos entender esa bondad como parte de la esencia de Dios. Hablábamos de cómo ser cristiano es reconocer también nuestra imperfección, que necesitamos de aquel que sí es perfecto y de aquel que tiene en su esencia la bondad. Definíamos la paciencia y damos una descripción bíblica de cómo de la bondad. Y hoy vamos a hablar sobre la paciencia, un atributo del cual no se habla mucho, del cual tal vez no hemos escuchado muchas predicaciones, muchos estudios, pero que sin duda es importante tenerlo en cuenta porque es parte también de la esencia del Señor, porque es parte de esos atributos y sin duda la paciencia es algo vital en el ser humano, algo necesario y ya vamos a ir viendo de a poco el por qué. Definir la paciencia de una manera, mm, digámoslo, muy secular, como lo define el diccionario, nos habla de que es una capacidad, aunque no esta definición no difiere mucho, no es muy diferente de la que nos habla en la palabra, y ya lo vamos a ir viendo también, pero la definición que nos da el diccionario de paciencia se refiere a la capacidad que tiene una persona para sufrir, para tolerar qué, desgracias, ofensas, adversidades o cualquier tipo de cosa que nos resulte molesta. Cuando hablamos de tener una capacidad, podemos hablar de alguien que tiene un espacio suficiente para recibir o para contener. Un ejemplo en el que meditaba puede ser, mm, si nos remitimos a lo que es un bypass gástrico, si hemos escuchado el término, sabemos que esta cirugía consta o trata de operar a la persona que lo necesita porque pues seguramente tiene obesidad o padece algún tipo de sobrepeso y necesita de alguna manera ayuda para contener o poderse limitar en la ingesta de alimentos. Entonces, ¿qué hacen en el bypass gástrico? Entonces, lo que se hace es básicamente, palabras más, palabras menos, una reducción del estómago, de la capacidad que tiene el estómago. Incluso en algunos casos muy excesivos o muy drásticos, se saca el estómago y se reemplaza por una parte del intestino que hace las veces de estómago
Y esto lo hace muchas veces el doctor, opta por hacerlo cuando el estómago de la persona está ya muy dilatado. ¿Qué sucede? Que las personas que normalmente se hacen esta cirugía carecen de esa capacidad de la que hablábamos de resistir la ansiedad de comer. ¿Y por qué? Porque su estómago está ensanchado de tal forma que necesita demasiado alimento para que la persona sienta llenura o sienta que se ha saciado ya y por eso siguen comiendo. El problema es que cada vez se come un poco más de su capacidad y por ende esto genera que el estómago se ensanche tanto que cada vez la persona va a necesitar más alimento, más ingesta y eso lo va a llevar a la final a sufrir de obesidad y en algunos casos de obesidad mórbida, que ya es cuando la persona prácticamente casi que se está desfigurando físicamente, pues por los volúmenes que maneja. Entonces, este ejemplo viene al caso en el sentido de que, asimismo como el estómago puede tener esa capacidad para recibir alimento, entonces cuando se hace el bypass, pues la persona ya se va a sentir saciada con menos alimento porque obviamente se le hace una reducción a esta capacidad. Pero a nivel de cuando se habla de paciencia y cuando nos referimos a que la paciencia es una capacidad, pues debemos entender que es algo que se debe ejercitar, que así como una persona, obviamente de forma no saludable, va ensanchando su estómago porque come demasiado, porque cada vez come un poco más y sin darse cuenta y con el paso del tiempo y de los años y de manera progresiva va a recaer o va a caer en una alimentación desordenada y por ende en un cuerpo que tiene niveles de obesidad que no son sanos. Entonces, ese puede ser un ejemplo de lo que es una capacidad cuando aquí se refiere a un espacio suficiente para recibir o contener. Nosotros debemos buscar tener ese espacio suficiente en nuestras vidas, en nuestro corazón, para recibir o contener. Ahora, la pregunta es recibir o contener qué. Pues evidentemente lo que hablábamos en la definición de paciencia, todas esas cosas que nos resulten molestas, todas esas adversidades, todas esas ofensas, todas esas desgracias, toda aquella condición de lo cotidiano que muchas veces el Señor nos va a permitir vivir precisamente para ejercitar en nuestro carácter esa capacidad que se llama paciencia. Alguien que tiene la capacidad de levantar un gran peso es porque ha ejercitado sus músculos de tal manera que ellos tienen la capacidad de recibir, de contener un peso que es más grande que el de una persona promedio. De esa misma manera, el Señor nos pide, y ya lo vamos a ir viendo a través de su palabra, que nosotros podamos tener esa capacidad. En el griego, la palabra para paciencia viene de macrotsumia, una palabra que traduce longanimidad, y esta a su vez pues se entiende como un extendimiento, algo que eh, también, bueno, longanimidad, en ese extendimiento, de ahí viene la palabra, no sé si han obviamente escuchado la palabra longaniza, que es algo que es largo, que es como un chorizo, que es como algo que se ha alargado de tal forma que, pues, es extenso. De ahí viene longanimidad, algo que es extenso. También esa palabra macrotsumia se refiere a algo que es generoso, alguien que es generoso y que tiene clemencia. Entonces, ya remitiéndonos a la palabra, una descripción bíblica de cómo este atributo está en el Señor, lo vamos a ver en algunos pasajes y vamos a ir comprendiendo algunas cosas. Salmo 103:8. El Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira. Otras versiones dicen tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces aquí nos remitimos a o tomamos esta parte del versículo que dice es lento para la ira, tardo para la ira.
¿Qué quiere decir eso? Que se extiende, que es generoso a la hora de emitir su misericordia y que esa bondad ralentiza, hace lento la ira del Señor. Por eso decimos que Él es grande en misericordia, pero ahí es donde empieza a trabajar la paciencia del Señor. Ahí es donde relacionamos la paciencia como esa capacidad que el Señor tiene para soportarnos, para soportar muchas veces la maldad del ser humano. Números 14, 17 y 19. Dice la palabra, yo te ruego, Señor, que tu poder sea magnificado tal y como lo expresaste al decir. Yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y ahí empezamos a relacionar la lentitud con la paciencia, con esa capacidad para extendernos, esa capacidad para ser generosos a la hora de actuar respecto a algo que nos resulte molesto, ofensivo, algo que sea desagradable o una adversidad que de alguna manera provoque una reacción. Esas reacciones, esos juicios que podamos emitir de forma inmediata, ahí es donde el Señor nos muestra en sus atributos cómo Él ralentiza, cómo Él se extiende a la hora de emitir un juicio y no lo hace de inmediato. Créame que si fuese así, muchos de nosotros ya no estaríamos en esta tierra ni siquiera, porque muchas veces también pedimos justicia para aquellos que cometen injusticias y que no conocen de Él, pero nos olvidamos también de nosotros mismos. Y el Señor necesita, y nosotros más que nadie necesitamos, que la paciencia del Señor esté allí presente. Por eso lo importante de que entendamos este atributo del Señor. Romanos 9:22 nos dice aquí el apóstol. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hay un deseo, hay una voluntad del Señor de derramar su ira, dice, y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción. Hay una versión que dice que estos vasos los resistió o los sostuvo para aquellos que merecían el castigo. Pero el Señor, aquí nos habla nuevamente la palabra del apóstol de cómo el Señor, aún queriendo mostrar su juicio, su ira, que seguramente él siempre emite sus juicios con justa causa y con esa justicia que lo caracteriza, pero él en su bondad, en su misericordia y en su poder soporta con esa paciencia, con esa macrotsumia, con ese extendimiento, esa longanimidad, soporta al ser humano y su maldad. ¿Por qué? Porque Él desea, como dice en su palabra, que todos procedan al arrepentimiento y entiende que la naturaleza del ser humano muchas veces está llena de terquedad, de necedad y necesitamos de si se puede decir, un tiempo extra, un tiempo adicional, que nuestro cambio no va a ser inmediato y remitámonos al momento a que conocimos al Señor, que nos acercamos a su palabra, cómo ha sido a través de todos estos años tu proceso con Dios y de cuánta paciencia ha requerido de parte del Señor el que el esperar que nosotros tengamos un carácter como Él quiere que lo tengamos, que no va a ser inmediato. Y como muchas veces aún Él ha detenido su castigo, su juicio merecido en contra de nuestras vidas, pero lo ha detenido, se ha abstenido y lo ha ralentizado esperando que nosotros cambiemos nuestra manera de ser y de vivir. Segunda de Pedro 3:9, no es que Dios sea lento, miren cómo aquí el apóstol hace la aclaración, no es que sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Entonces, centrémonos en que a veces queremos que las personas cambien de inmediato y que les hablemos ya y que cambien ya y que muestren su cambio ya. No, el Señor tiene un tiempo para cada una de las personas y el Señor allí también muestra su paciencia. Dice, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, lo que les hablaba ahorita.
Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos vuelvan a obedecer, le dice esta versión. Ese es el deseo del Señor. Pero ¿en qué se manifiesta ese deseo? En su paciencia. Allí es cuando empezamos a darnos cuenta de cómo este atributo es tan importante, no solamente entenderlo y conocerlo, sino que entendamos que esa paciencia que el Señor ha tenido con nosotros, nosotros también debemos proyectarla y usarla con con otras personas, con otros familiares, si es que estamos esperando que otros se vuelvan al Señor. No espere que esas personas tengan el proceso y la rapidez incluso. No es que yo cambié cuando fui a ese retiro, yo cambié cuando me dijeron, me hablaron del Señor y yo de una me arrepentí, cambié muy bien por usted, pero debe entender que no todas las personas son iguales. Dios no ha creado seres de manera con un mismo molde y de manera secuencial y va sacando seres humanos y todos igualitos. No, Dios es personal, por eso el Señor habla de Dios soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y con cada uno de ellos Él tuvo unos procesos diferentes y unos tiempos diferentes y cada uno de estos hombres se acercaron a Dios de formas distintas, pero allí se manifestó en cada uno de ellos, en nosotros y en cada uno de los seres humanos a través de la historia que se han acercado a Él, Él ha manifestado su paciencia. Es un atributo que también es parte de su esencia. Algunos de los ejemplos, pues en el diluvio, ¿cuánto tuvo que esperar el Señor para que Noé construyera el arca? Pero eso fue de adrede. El Señor lo hizo de forma intencional. Los historiadores, los más eruditos, hablan de que menos de 120 años no fueron. Durante 120 años Noé construyendo el arca, esperando y Dios esperando, mostrando su paciencia, que los habitantes de la tierra se arrepintiesen, se volvieran a Él y volviesen a ser hijos de él, obedientes. Sin embargo, a pesar de toda esa paciencia, ninguno de ellos se arrepintió y ya sabemos la historia. Vino a la tierra ese diluvio que lo destruyó y Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron. Sodoma y Gomorra, vemos allí Lot afligido, y entra Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra ante el Señor. Señor, si tal vez hay 50, Señor, si tal vez hay 40, si tal vez hay 30, hay 20, hay 10. El Señor también mostró incluso en esa oración que le hizo a Abraham su paciencia. Y Abraham como, Señor, no te enojes y si hay 40, y Señor, nuevamente si hay 30, pero no te enojes, mi Señor, y si hay 20. ¿Y qué capacidad tuvo Abraham de aprovechar esa paciencia que sabía que el Señor tiene y hizo esa oración? Sin embargo, no fue suficiente porque solo habían 8. Dice la palabra que solo se salvaron 8 cuando eh, Sodoma y Gomorra, perdón, cuando en el diluvio, pero en Sodoma y Gomorra se salvó solo que la familia de Lot. ¿Mm? Y fueron destruidos. ¿Y qué decir de los hábitos, los malos hábitos de Israel en el desierto? El Señor los saca, el Señor muestra su poder, el Señor los alimenta, el Señor les da agua, pero Israel de forma terca, de forma necia, de forma eh, grosera, de forma altanera, muchas veces pidieron al Señor que les proveyera. Y fueron malos hábitos y se hicieron ídolos y eh, se hicieron seguidores de los dioses de otros pueblos y afrentaron al Señor. Sin embargo, el Señor siempre mostraba su paciencia esperando que el pueblo se arrepintiese. Y nosotros mismos y el mundo actual en el que vivimos. ¿Cuánta maldad hay en este mundo? ¿Cuánta podemos ver en un noticiero? Muchísima. Pero el Señor muestra su paciencia esperando que muchos que aún
necesitan volverse al Señor y que a los que Dios ya ha elegido, de lo que hablábamos, de cómo Dios ya eligió a los que se han salvado, como muchos aún no han tomado esa decisión, como muchos incluso que le han conocido, eh, de alguna manera fluctúan entre ir y volver, van y vuelven, como que no hay esa capacidad todavía de consolidarse en los caminos de la fe, pero allí el Señor nuevamente nos da y nos refleja y nos deja ver su paciencia como una parte de como parte de sus atributos, como parte de aquello que es grandioso, una condición que el Señor tiene, porque si no, definitivamente no tendríamos muchas veces la capacidad de consolidarnos y de consolidar un carácter como el que Dios quiere, y por ende no seríamos salvos. Podemos concluir que la paciencia divina, la que se refiere a la paciencia de Dios, es el control que Dios tiene, esa capacidad que Dios tiene para ejercer sobre sí mismo la abstinencia y ejercer de la abstinencia de ejercer su juicio de forma inmediata. Viene el pecado, viene la maldad de los hombres, sin embargo el Señor, por su paciencia, conjugados con su amor, su misericordia, su longanimidad, se extiende, su clemencia, su generosidad se extiende y emite el juicio cierto tiempo después. ¿Cuánto tiempo le dio a David para que se arrepintiese? Más o menos un año. Y David no se arrepintió, sin embargo, él en su corazón sabía que las cosas con el Señor no iban bien. Y el Señor tuvo que enviar un profeta, Natán, para que lo exhortara. Ahí también vemos manifestada esa paciencia del Señor. De ahí que sí sea importante conocerlo. El mandato divino y la aplicación práctica para nuestras vidas. Aquí ya nos centramos en cómo la palabra habla a nuestras vidas de forma específica, de cómo el mandato divino debe ser firme para nuestras vidas, de cómo debemos aplicarlo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos buscar imitar a ese Dios que es paciente también. Dice la versión traducción lenguaje actual, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. ¿Y cómo es Él? Paciente, refiriéndonos a este atributo específico. Dios los ama mucho a ustedes, Colosenses 3:12, y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Proverbios 16:32, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Y me gusta como lo dice la palabra de Dios para todos. Esta versión dice, es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. Y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Entonces debemos buscar que el Señor nos dé esa capacidad de extendernos a la hora de que enfrentemos una situación difícil, un problema, una dificultad, una adversidad, a la hora de tomar una decisión importante, que podamos ser pacientes, que podamos acercarnos a Él, que podamos buscar la guía divina. Israel, algunos ejemplos en la palabra de personas que fueron impacientes, el mismo Israel, cuando Moisés tardaba en el desierto de bajar de la montaña, ¿qué sucedió en Éxodo 32:1? No lo leo por el tiempo. Bajó, pero cuando bajó Moisés, el pueblo ya se había desenfrenado, habían hecho un ídolo, le dijeron a Aarón, y Aarón como sacerdote, en lugar de reprenderlos, concedió al pueblo esta mala petición. Saúl, esperando en Gilgal a Samuel, lo esperó 7 días y como no llegaba, él creyó que podía también hacer el sacrificio, se impacientó y dijo, no, tráigame a mí los animales, yo voy a hacer la ofrenda. Y después Samuel pues lo reprende, viene una consecuencia, Samuel le dice, locamente has hecho. Sara, Abraham tenía ya una edad avanzada,
Ella no podía tener hijos y se le ocurrió la grandiosa idea de que se involucrara con su esclava para tener un hijo y sin embargo no tuvo la paciencia y vino después la bendición de parte del Señor, pero ya también el daño estaba hecho porque el hijo que tuvo con la esclava hasta el día de hoy, que es todo ese pueblo, esos pueblos árabes son enemigos del pueblo de Israel. Entonces, si nos damos cuenta, allí el Señor no solamente manifiesta su paciencia, sino que nos pide que seamos pacientes. ¿Para qué? Para que no caigamos en el, en ese mal hábito, que no nos perdamos en no seamos impacientes, que no nos perdamos en nuestras propias decisiones y tomemos esas decisiones equivocadas. Entonces, yo creo que ya está terminando el tiempo, pero vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a hablar con Él, porque es importante que tengamos la paciencia y busquemos tener esa paciencia que Él ha tenido y que Él ha manifestado. Entonces, orémosle hoy al Señor y digámosle, Señor, necesitamos de ti. Perdónanos, Señor mío, cuando hemos sido impacientes. Meditemos en cuántas veces lo hemos sido y digámosle, Señor, cuántas veces hemos actuado precipitadamente. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido comportarnos, no hemos sabido obrar como tú quieres que obremos. No te hemos imitado, Señor mío, y muchas veces nuestra impaciencia nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas y decisiones muchas veces como el pueblo de Israel que han llevado a tener consecuencias a largo, a mediano y largo plazo. Pero hoy queremos, Señor mío, acercarnos a ti, pedirte que nos ayudes a decidir poner en tus manos nuestras decisiones y nuestras acciones. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a esperar y a confiar en ti, a soportar, a tener más capacidad para soportar las adversidades, los problemas, las dificultades, todo aquello que tú permitas en nuestras vidas, que podamos soportarlo entendiendo que viene de parte de ti, Señor mío, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor mío, a ser pacientes también con aquellos que se están acercando a ti y recordemos que te seas tú ayudándonos a recordar nuestro proceso y cuánta paciencia tuviste con nosotros, cuántas has tenido con nosotros y cuántas veces aún, Dios de los cielos, mereciendo el castigo y siendo eh, desobedientes, tú fuiste generoso y extendiste ese castigo y tuviste esa longanimidad. Ayúdanos, Señor mío, porque tú eres bueno, Padre Celestial, porque nadie hay como tú, Señor mío. Yo sé, Señor, que aquí muchos hombres y muchas mujeres aún ahora están enfrentando las consecuencias de su impaciencia, las consecuencias de una mala decisión, porque tal vez han sido como Saúl. Tal vez ven que tú no llegas, que tú no respondes, y no porque tú seas lento, como lo dice la palabra, sino porque tú, Señor mío y Dios mío, llegas en el momento justo. No es en el momento que nos parece a nosotros, es en el momento que tú consideras apropiado, pero allí nuestra impaciencia muchas veces nos ha llevado a actuar locamente, como le dijo Samuel a Saúl. Ayúdanos, Señor mío, a ser pacientes en tu presencia, antes que en cualquier cosa, en cualquier lugar, en tu presencia, Señor mío, porque allí en oración es donde podemos entender cuáles son tus tiempos. Es allí donde podemos renunciar a nuestros tiempos. Es allí donde podemos dejar a un lado nuestra voluntad, que es imperfecta, que muchas veces es caprichosa, que está cargada de necedad. Y es allí en tu presencia donde podemos escuchar tu voz y aprender a esperar, aprender a ser pacientes, aprender a esperar la respuesta tuya, Señor. Hoy entrégale esa necesidad que tú tienes. Tal vez has esperado que Dios emita un juicio, que Dios te responda una oración, que Dios obre en alguna de las áreas de tu vida y no has visto la respuesta.
Pero cuántas personas se han equivocado y cuántas personas van a pagar el resto de sus vidas las consecuencias de actuar alocadamente. Espera en el Señor, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo vas a recoger, vas a cegar, dice la palabra. Sigue orando, sigue perseverando, sigue preparándote para esa bendición, para esa respuesta, pero confía en que Dios no está llegando tarde, no está siendo lento. No esperes a que las cosas obren en los tiempos tuyos. Hoy, Señor mío, necesitamos más que nunca tener esa capacidad, que ensanches tú nuestro corazón para poder soportar incluso las adversidades que tú permites en nuestras vidas, porque ellas nos van a ejercitar en la paciencia. Ayúdanos a que aguantemos cada día un poco más, y que nuestro corazón se vaya ensanchando poco a poco, y que cuando nos demos cuenta tenga una capacidad tan grande que no nos exaltemos fácilmente, que no actuemos de manera inadecuada, de manera tan rápida, sino que, como dice tu palabra, seamos imitadores de ti y podamos extendernos, seamos capaces de irnos más allá y dejar que tú obres. No se vengan ustedes, dice la palabra, yo soy el que daré el pago. Y muchas veces también, esperando la justicia de Dios, actuamos y queremos emitir justicia por nuestras propias manos. Hoy es importante que le entreguemos al Señor este tiempo y nuestro corazón, y le pidamos que Él trabaje con nosotros, pero eso significa que van a llegar cosas incómodas, que van a llegar adversidades, que van a llegar sucesos o acontecimientos que no van a ser sencillos de enfrentar, pero es allí donde vamos a ver y Dios nos va a permitir ser ejercitados. Que si llueve demasiado, que si hay malas noticias, que si hay ciertas situaciones en la familia, que si hay escasez, que si la salud falta, todo eso son situaciones que Dios permite para trabajar nuestra paciencia, y que sepamos esperar su respuesta, que sepamos esperar que Él llegue, que Él actúe. Gracias, Señor mío, por este tiempo. Gracias por enseñarnos que tú eres un Dios paciente, pero sobre todo gracias por enseñarnos que eso que tú tienes en tu esencia, que es la paciencia, también buscas que nosotros la imitemos. Gracias, Señor mío, porque sé que para cada uno de tus hijos y de tus hijas llegará la respuesta en el tiempo tuyo. Yo te pido que trabajes a través de tu Santo Espíritu en ellos, y que sean pacientes para esperar esa respuesta, de que confiadamente actúen, de que confiadamente hablen y se expresen aún delante de otras personas y te honren, que no estén hablando por allí neciamente, que no estén hablando por allí cosas que no dignifican tu nombre y que mucho menos muestran que tienen fe y esa confianza en ti, Señor, sino que por el contrario, que mientras ellos esperan esa respuesta, mientras ellas esperan que venga a tu mano, Señor mío, y obre con justicia, ellos y ellas puedan, Señor mío, resguardar tu nombre, Dios de los cielos. Yo te bendigo, Padre, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor mío, por este tiempo. Gracias, Señor mío, porque sé que obras en cada vida y que trae refrigerio a la necesidad de cada una de tus hijas y de tus hijos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, y te alabamos por este tiempo y por esta preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén.